Muy bien. Esta es la clase 15 entonces de Romanos y Gálatas. En esta clase vamos a ver las características del evangelio predicado por los judaizantes. También las características del evangelio predicado por el apóstol Pablo, quiénes eran los judaizantes, cuál fue la razón por la cual Pablo reprocha la actitud del apóstol Pedro en Antioquía de Siria y el carácter o las cualidades que el apóstol Pablo describe en la epístola a los Gálatas, de los Gálatas, y de qué manera se recibe el Espíritu Santo, según lo que nos dice el libro de Gálatas, y cómo se recibe también en todo el mundo cristiano, por puesto que cómo se establece cuando una doctrina encierra o involucra carácter normativo. Normativo es que sus enseñanzas son aplicables universalmente en todos los contextos, en todos los tiempos, cuando se repite en más de una ocasión. Eso, por lo menos la Global University establece como regla o, o como principio hermenéutico. Cuando una enseñanza o un incidente se presenta en más de una ocasión, se repite en más de una ocasión, entonces reviste esa enseñanza de carácter normativo. Es decir, debe aplicarse, seguirse en todos los contextos, en todos los tiempos. Acá el Espíritu de Dios se recibe por medio de la fe, es lo que vamos a ver en esta sección. Y de inmediato entonces vamos a ver esta clase número 15. Vamos ahora a trabajar con este libro muy importante del libro de Gálatas. Perfecto, aquí estamos entonces. Ahí está. Hay un saludos iniciales del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas. Se presenta a sí mismo Pablo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y, no todos los, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la salutación de esta epístola. El apóstol Pablo, en los versos 6 al verso 9, comienza a describir el Evangelio que están predicando los judaizantes. Por favor, hermana Andanay, del verso 6 al verso 9, por favor, vamos a dar lectura. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy bien. Las características de este evangelio que nos presenta el apóstol Pablo, ¿cuáles son según esa sección del texto bíblico, aparte de ser otro evangelio o el Es evangelio? pervertido. Muy bien. Ahí vamos a ver las características de este evangelio. Es un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo, diferente al que han predicado el apóstol Pablo, Pedro, Juan y todos los otros apóstoles. Es diferente. Ya esa es la primera característica del otro evangelio. Es un evangelio diferente, muy distinto al, a lo que siempre se ha predicado. A esto también se le llama la tradición, es decir, lo que tradicionalmente se ha predicado. El término tradición puede ser mal interpretado,
Bueno, todas las palabras se le pueden dar una característica positiva y otra negativa. Aquí a la tradición le vamos a dar una característica o una connotación positiva. Lo que siempre se ha predicado. La enseñanza histórica, la enseñanza universal, la enseñanza tradicional, la enseñanza bíblica. Y este evangelio diferente, el que están predicando los judaizantes, a lo que siempre se ha predicado y enseñado en todas las iglesias cristianas. Es diferente porque este grupo está enseñando de manera diferente al resto. Ahí, cuando hay un grupo que está enseñando de manera diferente, pero cuando se tiene relación con una enseñanza trascendental o una enseñanza que no es periférica, sino una enseñanza importante, sustantiva, se le puede denominar y que un grupo reducido de personas que indica que están en la verdad y están los más correctos, porque son exclusivos y excluyentes, excluyen a los demás de las bendiciones del estar dentro de este grupo, a eso se le denomina una secta. Cuando son exclusivos, cuando son excluyentes, cuando son un grupo minoritario. Esto es lo que dice el, este autor chileno muy importante. Parece que no lo dieron el premio, fue un candidato al Premio Nacional de Literatura, Humberto Lagos Schuffenegger. Es exclusivo, excluyente, es un grupo minoritario que indica que conservan ellos o tienen el patrimonio de la verdad. El evangelio de los judaizantes es un evangelio diferente, no es el mismo que históricamente se ha predicado. Ya, eso es lo primero. Aparte de ser diferente, ¿qué otra característica tiene el evangelio predicado por los judaizantes? Es anatema. Muy bien. Es maldito, ¿ah? Es anatema, un evangelio anatema. Anatema es maldito, es un evangelio que está maldecido. Puede sonar fuerte la expresión, ¿eh? Un evangelio anatema, porque las personas que caen en esta enseñanza judaizante terminan esclavizándose a la ley. Y la ley dice, maldito todo aquel que no cumple uno de estos puntos de la ley. La ley encierra al pecador bajo maldición, lo esclaviza bajo maldición. Maldito aquel que no puede cumplir la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento. Es maldito en ese sentido entonces. Se produce también la persona que entra al judaísmo o a esta doctrina de los judaizantes, caen de la gracia. Más adelante lo menciona. Es decir, una persona que ha sido víctima, ha quedado bajo el influjo de los judaizantes, ha caído de la gracia. Porque están enseñando que la fe en Jesucristo y Jesucristo no es suficiente para poder justificarse delante de Dios, es decir, ser aprobado delante de Dios, sino tienen que agregarle algo más a la obra de Jesús. Y esto es la circuncisión. Pero la circuncisión es la entrada para adoptar todo un sistema religioso, que es el sistema religioso judío. Es decir, deben hacerse judíos, judaizarse completamente. A esto se le denomina judaizante. Adoptar todo el sistema religioso judío, practicar la circuncisión, pero principalmente un judaizante o un legalista es aquel que pretende justificarse mediante la ley de Moisés. Son judaizantes porque dicen que la fe más las obras de la ley pueden justificar. Es un evangelio que tiene esas connotaciones. La fe en Jesús no es suficiente. La diferencia con los judaizantes modernos es que la ley no es para justificarse. ¿Qué función cumple la ley entonces? Y esto es lo que yo he leído y también lo que he conversado con algunos judaizantes modernos. Es para santificarse, dicen ellos.
Para eso se observa la ley, para santificarse. Y para ser obediente a Dios también. Para tener la conciencia tranquila de que sea obediente a Dios. Porque ya conociendo la verdad, es decir, conociendo la ley, y que la ley todavía está vigente, porque los judaizantes modernos dicen que la ley está vigente, para estar en paz con Dios, para estar con la conciencia tranquila de que estamos obedeciendo a Dios, guardamos la ley. Y para santificarnos también, son medios de gracia para producir la santificación. La fe, Cristo, el Espíritu Santo no son suficientes entonces, las disciplinas espirituales no son suficientes para procurar la santificación. Ellos indican que el sistema del judaísmo, los ritos judíos, son más otras disciplinas agregadas más de las clásicas para la santificación. En ese sentido tiene la misma característica, es diferente, es pervertido y es maldito. Aunque no son los mismos judaizantes del siglo I, los de ahora, los modernos. Por eso que el término más acertado, más preciso para distinguir a los grupos judaizantes modernos son neojudaizantes. Este término de neojudaizantes proviene de Jaime Masurek, el que escribió el libro Reforma Apostólica y Profética. Muy buen libro de Jaime Masurek. Excelente profesor de exégesis. Hermano, Sí, hermana Belén. una consulta es que, por ejemplo, en redes sociales se ven muchas iglesias que tienen muchos símbolos acerca de Israel, que hacen como esas danzas proféticas con banderas de Israel y cosas así. ¿Eso también se les podría catalogar como neojudaizantes o no? El, esos son accesorios, porque son adornos nada más dentro de una comunidad cristiana. Los judaizantes son, no, eso está en el exterior, un accesorio nada más, un adorno, una cáscara de los judaizantes modernos. Pero para catalogar y clasificar a un grupo de personas de neojudaizantes, esa persona debe creer, estar plenamente convencida de que la ley del Antiguo Testamento está vigente y hay que observarla. Y hay que observar las fiestas judías, la Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, Yom Kippur, todas las fiestas judías. Guardar el día sábado. No la circuncisión, porque ellos dicen que ha sido sustituida por la fe en Cristo. Y no para justificarse, sino para santificarse. Ya eso, por ahí, eso es una creencia fundamental. La ley está vigente. La ley no ha caducado, no ha finalizado. No hay otra ley. No hay una nueva ley, sino que la misma ley del Antiguo Testamento que fue renovada, dicen ellos. Y al que dice aquello, eso es judaizante. Es una creencia entonces, es una práctica, una creencia y una práctica. Y, y del día sábado, lo más característico es que guardan el día sábado. Ya no celebran sus reuniones el día domingo, o algunas el día sábado y el día domingo, pero la más importante el día sábado. Y otras iglesias cambiaron, solamente el día sábado, el día domingo ya no se reúnen o no se congregan. Pero los judaizantes modernos, lo fundamental, lo más central, lo que caracteriza a todos ellos, es que la ley está vigente y es para todos los que creen en Jehová, ellos dicen en Yeshua, Hamashia, Ruach HaKodesh, o en Elohim, en el eterno Adonai. Ya eso es lo primero, lo fundamental, lo distintivo, lo neutral. La ley está vigente. Todos opinan lo mismo. Algunos tienen algunas creencias, otros otras, pero eso es hasta ahora donde averiguado, eso es lo distintivo, lo medular, lo central, lo que une a todo, lo que hace uniforme a todo este grupo, porque no son uniformes. Algunos sí, de verdad, tienen bandera de Israel, de Jerusalén, la menorá, pero, pero ellos señalan que no que hay un nuevo pacto, no hay que guardar la ley de Moisés. Eso no son judaizantes. Tienen algunas características judías, pero no son judaizantes. Los judaizantes son los otros, que tienen una creencia y práctica. Los otros son adornos nada más. Pero todos los neojudaizantes sí tienen bandera de Israel, tienen la menorá,
banderas de Jerusalén, danzas hebreas, hablan Yeshua Hamashia, Ruach HaKodes, el Eterno, Adonai, Elohim, y bueno, esas son algunas prácticas que se ven ellos. Usan la kipá, también usan el talit. Esas son algunas características externas, pero eh, hay que ir más allá, preguntarles si qué creen, si creen que está vigente la ley o no. Si dicen que la ley está vigente y es aplicable a todos los cristianos, eso sí, son verdaderos judaizantes. Lo otro de los judaizantes modernos, una doctrina ya fundamental, es que ninguno de estos grupos es trinitario. Puede ser que tengan bandera de Israel, la menorá, por ejemplo, la Cruzada de Poderes en Santiago, pero creen en la Trinidad y dicen que no hay que guardar la fiesta judía, no son judaizantes aquí. Pero los grupos judaizantes, ninguno cree la doctrina de la Trinidad, porque lo que distingue a estos grupos también, los grupos modernos, es que el proceso hermenéutico es diferente a los otros grupos cristianos. De hecho, estos no son cristianos, son pseudo cristianos. Es una especie de sincretismo religioso, una mezcla de cristianos con judíos. Estos, estos grupos dicen, algunos son arrianos, otros son sabelianos, otros son pseudo-arrianistas, otros son binitarios, otros son dualistas, pero ninguno cree la doctrina trinidad. Ahí tenemos dos características de estos grupos que lo distingue, que son muy bien distinguibles, se pueden clasificar como judaizantes. Antitrinitarios, y la ley está vigente y la fiesta judía se guarda. En lo demás pueden cambiar, por ejemplo, la circuncisión, no todos se circuncidan, no todos son binitarios, por ejemplo, pero ninguno es trinitario. Esos son los distinguibles de estos grupos judíos. Poco a poco, por medio de, sí, es verdad, por medio de una simpatía hacia el judaísmo, poco a poco van entrando en los judaizantes. La hermenéutica que ellos tienen es interpretar el Nuevo Testamento, interpretar la Biblia desde los lentes, desde el paradigma, desde el punto de vista judío. Esa es la otra característica hermenéutica que tienen ellos. Aunque lleguen a conclusiones diferentes, pero todos interpretan la Biblia desde la perspectiva del judaísmo. Por eso que terminan siendo antitrinitarios, porque el Antiguo Testamento dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. No pueden ser que sean dos personas entonces, porque el Antiguo Testamento dice, Jehová vuestro Dios uno es. Todo lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, todo se interpreta desde una perspectiva hebrea, desde el enfoque hebreo. No hay otro tipo de interpretación. Es una revisión de todo lo que ha enseñado el cristianismo. Ahora, el lente, la metodología que se utiliza es el judaísmo y el idioma hebreo o la cultura hebrea. Eso son más o menos lo que veo en estos grupos modernos. La ley está vigente, se guarda el día sábado, antitrinitarios, y la hermenéutica es desde la perspectiva hebrea. Espero haber respondido bien satisfactoriamente a la pregunta, hermana Belén. Sí, hermano, es que como a veces hay muchas iglesias que se le da mucho énfasis a estos elementos judíos, por así decirlo, entonces es como uno se puede confundir. Sí, correcto, correcto. Exactamente. Muy bien. Es un evangelio entonces diferente, es un evangelio pervertido, es un evangelio maldito. Esta epístola de Gálatas es muy importante trabajarlo en la escuela dominical, en nuestras iglesias, porque es interpelante, es pertinente al contexto en donde nosotros nos
Sin embargo, o por otro lado, el evangelio predicado por el apóstol Pablo es diferente a este evangelio que han predicado los neojudaizantes. Vamos a leer, hermana Belén, por favor, del verso 11. Vamos a dar lectura hasta el verso 24, por favor. Dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habíais oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran de Cristo, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Excelente. Muchas gracias, hermana Belén. El evangelio predicado por el apóstol Pablo, nos dice el mismo apóstol, es un evangelio por revelación de Jesucristo. Lo primero que dice es por revelación de Jesucristo. En ese sentido, no lo aprendió de nadie. Nosotros lo hemos aprendido de otros hermanos que nos predicaron el evangelio, los hermanos de las iglesias, los pastores, hermanas de las iglesias, hermanos antiguos, profesores, es decir, en contacto con la comunidad cristiana, nosotros aprendemos del cristianismo, por medio de libros también, pero lo que ellos escriben lo aprendieron de otras personas en el pasado y así nos podemos remontar hasta el siglo I. Lo que se enseña hoy y lo que se escribe hoy, lo que se enseña en las escuelas dominicales, lo que se predica, lo han transmitido de generación en generación y nos remontamos todos los cristianos hasta el siglo I, porque nuestro fundamento se centra en las Sagradas Escrituras para todas las confesiones, denominaciones cristianas. Pero el apóstol Pablo no lo recibió como nosotros, el Evangelio, sino que Dios le comunicó la verdad y el Evangelio, la enseñanza directamente y personalmente, sin que alguien se lo haya enseñado. Esto es extraordinario de parte del apóstol. Esa es la diferencia con la forma en que todo el resto del cristianismo de la segunda generación y nosotros ha recibido el mensaje del Evangelio. Por eso es que es diferente, porque es por revelación de Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo de sí mismo en esta sección del verso 11 en adelante? Dice el apóstol Pablo que pertenecía él al judaísmo. Mire, el que está hablando, el que está combatiendo a los judaizantes, el que contrasta las doctrinas de los judaizantes, no es un griego, no es un romano o de otra cultura, es un judío. Él no es cualquier judío, es un fariseo, un rabino que estudió bajo la instrucción de Gamaliel. Esa es la persona que está indicando que está combatiendo a los judaizantes. O sea, es uno de ellos mismos que fue, no es que haya dejado de ser judío, fue de los fariseos, un rabino judío que se convirtió al cristianismo. ¿Qué más dice? Y era perseguidor de la iglesia, en el verso 13 de la sección B, aventajaba mucho de sus contemporáneos, en el verso 14,
fue apartado, pero ahora ya comienza a indicar, aparecen nuevas doctrinas, o por lo menos doctrinas que no estaban muy claras. Habían sido mencionadas anteriormente, por ejemplo, que Dios aparta desde el vientre de la madre, como ocurrió con el caso de Jeremías. Ahora él dice, fue apartado desde el vientre de su madre, fue llamado por la gracia de Dios, en el verso 15, para constituirse como apóstol a los gentiles. Fue apartado desde el vientre de su madre. Aquí estamos viendo la predestinación, ¿no? Dios conoce de manera anticipada quiénes van a servirle. No consultó con nadie para predicar a los gentiles, dice el apóstol Pablo en el verso 16. Más adelante dice que conversó con el apóstol Pedro, pero nada nuevo le comunicó el apóstol Pedro. Luego Jacobo, pero nada nuevo le comunicó. Visitó Arabia, luego Damasco, Jerusalén, las regiones de Siria y Cilicia, nos dice hasta el verso 21. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Eran judíos convertidos al cristianismo, del mismo modo como el apóstol Pablo. Pero a diferencia del apóstol Pablo, afirmaban que antes de ser cristiano había que convertirse al judaísmo. Un gentil entonces no podía pasar directamente al cristianismo. Para que un gentil fuera cristiano, tenía que pasar por el judaísmo y luego hacerse cristiano, pero no directamente de la gentilidad hacia el cristianismo, sino el primer paso es el judaísmo y después el cristianismo. Pero cuando pasa por el judaísmo, arrastra elementos del judaísmo, arrastra la circuncisión y toda la fiesta y toda la religión judía. Entonces el cristianismo que están promoviendo los judaizantes es judaísmo más cristianismo. No es judaísmo ni es cristianismo, sino judaísmo más cristianismo. Es un sincretismo entre judaísmo y cristianismo. El apóstol Pablo no predica judaísmo, él lo que predica solamente el cristianismo. Se somete, sin embargo, a la cultura judía. Cuando circuncida a Timoteo, por ejemplo, puede tomar algún voto, porque él se hace judío como estrategia misionera. Se hace judío al judío, se hace gentil al gentil, griego al griego, sabio al sabio, para ganar a alguno de ellos. Pero no hay un compromiso, no encierra un involucramiento con la religión judía para algún beneficio espiritual, porque él ahora ya es cristiano, absolutamente cristiano. Si es judío, es culturalmente judío, pero no de religión judía. Esa es lo que diferencia al apóstol Pablo de estos judaizantes. Es muy diferente. El apóstol Pablo se identifica en el verso 1 como dulos, que significa esclavo, siervo. Lo que Pablo tenía en mente era que un esclavo llevaba marcado en el cuerpo con un hierro candente el nombre de su amo. Y él también lleva las cicatrices de los sufrimientos. Las cicatrices del apóstol Pablo constituye la marca de un esclavo. Él lleva la marca de un esclavo, la marca de ser un cristiano, de ser esclavo de Jesucristo. Las cicatrices eran las marcas. El evangelio de Pablo era el hombre justificado por las obras. No, el evangelio era el evangelio, el hombre justificado por la fe y las obras de la ley. Solamente es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Los Gálatas estaban abandonando este evangelio predicado por el apóstol Pablo en favor de uno diferente, uno que proclamaba la fe más las obras de la ley como el camino de salvación o el camino de la justificación. Con eso aprendemos esta parte del capítulo 1 del apóstol Pablo. Vimos que el evangelio predicado por el apóstol Pablo es por revelación de Jesucristo. Cristo le reveló el evangelio. No lo aprendió de hombre alguno. Podemos preguntar nosotros, ¿y cómo recibió el evangelio del apóstol Pablo? ¿Por sueño? ¿O los medios para recibir esta revelación? ¿Por sueño? ¿Una voz interior? ¿Por medio de visión? ¿De qué manera recibió Pablo la revelación? No lo dice, no lo sabemos.
no lo menciona el apóstol Pablo. Pudo haber sido de varias formas, la verdad que no lo sé. Lo que sí estamos seguros es que Dios le reveló lo que él escribió. Y lo que él escribió en sus cartas es tal cual como el Espíritu de Dios quiso que quede registrado. Pero yo lo encuentro extraordinario, maravilloso esto de que el apóstol Pablo haya eh, escrito, forjado el Evangelio o dado a conocer el Evangelio sin ninguna otra intervención, sino directamente de Jesucristo resucitado. Esto es extraordinario. No lo aprendió de nadie, sino solamente de parte de Jesucristo. Es una obra realmente extraordinaria de Dios con el apóstol Pablo. La manera, la forma de usarlo, de utilizarlo para expandir el Evangelio, establecer iglesias, expandir el Evangelio y escribir parte del Nuevo Testamento. Es realmente extraordinaria la obra de Dios en este hombre. El Evangelio predicado por el apóstol Pablo consiste en la libertad llevada a cabo por Jesucristo. Ese es el Evangelio predicado por el apóstol Pablo, diferente del otro Evangelio. Hermana Danay, por favor, verso 2 al verso 5 del capítulo 2. Mm, Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos maestros introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Muy bien. Consiste la libertad en Cristo, entonces. Esta libertad fue dada por revelación, dice el verso 2. Esta libertad fue expuesta a los dirigentes de la iglesia, en el verso 2. Subió a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Subí según una revelación. Y el apóstol Pablo aquí dice, para no correr en vano, para no correr haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. ¿Por qué el apóstol Pablo fue a Jerusalén? Para exponer a los apóstoles y a todos los cristianos de Jerusalén lo que él predica entre los gentiles, para asegurarse, para asegurarse de que lo que él predica es lo mismo que están predicando los apóstoles en Jerusalén. Lo menciona, es decir, la manera en que él recibió la revelación quiere confirmarlo con los apóstoles. No sé si habrá alguna duda o no, o más bien qué término utilizar para referirse a esta actitud del apóstol eh, Pablo, tener la seguridad absoluta, certeza absoluta, comparar si hay alguna diferencia entre lo que él predica, lo que ha recibido de Jesucristo, con lo que están predicando los apóstoles allá en Jerusalén. Por eso el apóstol Pablo va a Jerusalén. Fue expuesta entonces esta libertad a los dirigentes de la iglesia. Esta libertad no involucra la circuncisión. El, un poco enojado mi hijo, se lo dijeron en la pieza. Esta libertad no involucra la circuncisión. No hay necesidad de la circuncisión. El apóstol Pablo, si esta carta es anterior que Romanos, entonces va a decir más adelante el apóstol Pablo que la circuncisión no sirve de nada, sino la circuncisión del corazón, producida por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Esta libertad es objeto de coerción de parte de los judaizantes, es decir, la libertad de la ley de parte de los que se han convertido a Jesucristo les produce, le produce confusión, están desconcertados o preocupación a los judaizantes, porque ellos dicen que están siendo infieles a la ley o están abandonando la ley.
que es parte de su cultura de 1500 años guardando la ley, ahora están indicando que están libres de la ley, entonces se puede comprender un poco de parte de los judaizantes lo que deben abandonar. Por eso que están coercionando la libertad de de los gentiles. Esta libertad debe defenderse, dice el apóstol Pablo. Debe defenderse para preservar la integridad del Evangelio. Al Evangelio puro se le están agregando elementos judaizantes con virtudes espirituales, con supuestos beneficios espirituales, lograr la justificación. En este sentido, cualquier elemento cultural que se le inserte al Evangelio para o sumarle al Evangelio elementos culturales externos que no tengan que ver con el Evangelio, a todo eso se le denomina legalismo históricamente. Cualquier elemento que se le inserte al Evangelio, a la fe cristiana, que se interpreta o supuestamente como encerrando algunas virtudes espirituales, por ejemplo, si, si la construcción de la iglesia se pinta de un tal color, por ejemplo, y todas las iglesias deben tener un mismo color, con finalidades de beneficio espiritual para que la iglesia sea más santa, por ejemplo, ya eso estamos entrando ahí en temas de legalismo o superstición, ya en casos como ese. El evangelio tiene que ser puro, el evangelio puro, dice el apóstol Pablo, para defender esta libertad, o debe defenderse esta libertad, debe denunciarse estas doctrinas erradas, para mantener la integridad del evangelio. Eh, de los pasajes precedentes se deduce ciertas características del apóstol Pablo. Era un hombre que daba la autoridad debida el debido respeto, porque él sabe que en Jerusalén están los apóstoles, personas muy importantes. Él dice, expuse en privado lo que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Le fue a comunicar lo que él predica a personas importantes que tienen reputación en el cristianismo. Por lo tanto, él tiene respeto por aquellos antiguos que son antes que él, que han llegado antes que él al apostolado. Era un hombre que no se dejaba intimidar tampoco, porque él dice, hay algunas personas que están pervirtiendo el evangelio. Yo de ningún modo accedí a ellos, dice el apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está manifestando el temperamento y el carácter que tiene. Del mismo modo como fue extraordinariamente inflexible cuando fue fariseo, ahora lo es en el cristianismo. No va a acceder a la coerción de parte de los judaizantes. Era un hombre consciente de tener una tarea especial. Él dice, yo debo predicar el evangelio entre los gentiles porque para esto fui constituido. Reduciendo a esclavitud, dice el apóstol Pablo en el verso 4. La demanda de la ley constituye un nuevo yugo insoportable, lo que no solo fue expresado por el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén en el capítulo 15, en el año 49 o 50 aproximadamente se llevó este concilio, el primer concilio de Jerusalén de la iglesia, que consistió precisamente en este tema que se está trabajando, está tratando el libro de Gálatas. ¿Qué hacer con los gentiles que se convierten al cristianismo? ¿Se le debe imponer la ley o se le debe dar la libertad de la ley judía? Eso ya se discutió en el concilio de Jerusalén. Esa libertad a los gentiles, no inquietar a los gentiles con la ley de Moisés, también fue predicado por el apóstol Pablo. El esfuerzo para tratar de cumplir con esta demanda equivale a un afán a, para alcanzar a Dios con las fuerzas propias, es decir, alcanzar a Dios por medio de las obras. Un tremendo esfuerzo para obtener la salvación por las obras de la ley, solo para descubrir después que es un esfuerzo inútil y que al igual que la mosca en la tela de araña, mientras más se lucha, más se esclaviza a la persona. Esto es el comentario que da William Hendrickson en su comentario del libro de Gálatas. Mientras más se lucha contra la naturaleza pecaminosa, más se enreda la naturaleza pecaminosa. La libertad, la verdadera libertad, la produce el Señor Jesucristo, no por medio de las obras de la ley. El evangelio predicado por el apóstol Pablo es un evangelio que fue por revelación, fue confirmado por los demás apóstoles, nos está diciendo ahora anteriormente,
consiste en la libertad en Cristo. Y ahora está diciendo que fue confirmada por los apóstoles, porque los apóstoles no le impusieron nada nuevo, solo que se acordara de los pobres. Lo dice el verso 6 y el verso 10. Los apóstoles no me dijeron nada nuevo, sino simplemente que me acordara de los apóstoles. El apóstol Pablo lo va a demostrar más adelante que va a hacer este trabajo muy bien, porque a donde escribe, a los corintios, a filipenses, a los romanos, pide para que preparen una ofrenda cuando él llega allá, recolecte esa ofrenda y se los lleve a los cristianos que están en Jerusalén. Se acuerda de los pobres. Dios lo facultó del mismo modo que el apóstol Pedro para predicar el Evangelio. Pues Jacobo, Pedro y Juan le dieron las manos en señal de compañerismo. Lo mismo que predica el apóstol Pablo entre los gentiles, es lo que están predicando los apóstoles a los judíos. Con respecto a la pobreza de Jerusalén, a la cual el apóstol Pablo se va a hacer cargo responsable y va a querer ayudar. Algunos señalan que la pobreza que se produjo en Jerusalén se debió a la mala administración de los cristianos, que nos relata el libro de los Hechos. Se empobrecieron porque todos comenzaron a vender sus propiedades, se lo llevaron los apóstoles para que no hubiera ninguna necesidad entre ellos. Y como no supieron administrar sus cosas, porque la gente comenzó a vender sus casas y después no tenía dónde vivir, y comenzó a dar todos los recursos que tenían y después no tenían que comer. Entonces, por esa mala decisión y mala administración, se empobrecieron. Pero parece que no, la razón no es esa, ¿eh? Porque el libro de los Hechos no indica que era, no pretende indicar que fue una mala administración. Hay otras razones de fondo. Las razones son que los judíos, cuando se convirtieron al cristianismo, judíos que se hicieron cristianos, los padres lo desheredaron, lo echaron del trabajo, si tenían negocio no le compraban. Hay un nombre cuando para producir presiones políticas no compren algún producto, no sé cómo le llaman, hermanas. ¿Sabotaje? Sabotaje. Hay otro nombre. Sabotaje. No, otro nombre. Un complot, creo que es un complot comercial. No sé si estoy correcto la palabra o no. De, de no comprar un producto para presionar económicamente a, alguna política de algún país, por ejemplo. O algún producto para protestar contra la Coca-Cola, por ejemplo, en una oportunidad. Alguien habló acerca no me acuerdo, de la Coca-Cola o otros productos. Los cristianos presionaran la Coca-Cola para que no financiara los movimientos LGTB, parece que era. Entonces se dijo que todos los cristianos no compraran el producto Coca-Cola como una forma de sancionarlo económicamente para ejercer presión. Yo no creo que sea tan efectivo eso, porque habría que estar todos los cristianos bien unidos, pero muy difícil unir a todos los cristianos. Ya, pero acá en Jerusalén es una de las explicaciones. Si vieron que alguien tenía un centro comercial, se hizo cristiano, no le van a ir a comprar. Y si alguien tenía una propiedad, al hijo lo desheredaron, le quitaron las propiedades al hijo. Esa es la pobreza. Esa es la otra explicación que se da a esta pobreza en Jerusalén. Y también la persecución perpetrada por el apóstol Pablo. Quizá el apóstol Pablo se siente culpable también porque él tiene que ver acá con la pobreza que ha perpetró en Jerusalén, entonces ahora hace todo lo posible para poder remediarla. Muchos fueron encarcelados, desposeídos de sus cargos y también de sus bienes. Buenas explicaciones, me han dejado conforme estas explicaciones y me gusta más esta explicación, la encuentro más convincente, más aceptable también en contraste con la otra de que la iglesia de Jerusalén se empobreció por la mala administración. No me convence mucho esa otra explicación. Ustedes hicieron Historia Eclesiástica, el libro de... ¿Cómo se llama el libro este de Historia Eclesiástica? ¿Dónde está el libro? Creo que no lo tengo ahora. Ah, lo guardé. Tengo que cambiarme de casa, ahora lo guardé. No me acuerdo el, el autor de ese libro. Pero ese libro... Hulbor, sí, Hulbor, ese es, Hulbor. Él lo menciona, pero me parece mucho que él lo menciona porque está en el contexto de la Guerra Fría, habla acerca del comunismo. Me parece que por ahí va el tema, la explicación que él tiene, la explicación que él da va por ahí.
el norteamericano estaba muy comprometido con la Guerra Fría. Se escribió en la época de los 80. De este cuadro se deduce ciertas características del apóstol Pablo. Era un hombre que daba la autoridad al debido respeto, habló con los responsables de la iglesia, aunque tuvieran sus diferencias con ellos. Por mucha, la lección que podemos extraer acá del apóstol Pablo de ir a conversar con los apóstoles de Jerusalén es que por mucha razón que tengamos, nada se consigue por la rudeza. Era un hombre también que no se dejaba intimidar, distingue entre respeto y sumisión rastrera. Era un hombre consciente de tener una tarea especial, de predicar el evangelio a los gentiles. Este es el comentario que da este autor, William Hendrickson lo menciona, y William Barclay también el otro que lo menciona. Si el cristianismo genuino se preocupa por los pobres, por su salud, por sus viviendas, por su bien espiritual, también se debe preocupar por lo material. Hace todo a su alcance para ayudar a los menesterosos, los analfabetos, los malnutridos, los emigrantes y los que pertenecen a las minorías. El comentario que da Hendrickson acerca de esta sección del apóstol Pablo, preocupándose por los pobres de Jerusalén. Hay una riqueza en el libro de Gálatas, bueno, en toda la Biblia en realidad, de este alcance social que tiene el Evangelio, o tiene estas dimensiones sociales como lo describe también René Padilla en su libro La misión integral. Pedro se dejó influenciar por los judaizantes por lo que es reprochado esta escritura del apóstol Pablo. Capítulo 11, estamos en verso 11 al 14, hermana Belén, me parece mucho. Belén parece que le toca ahora. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Que en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muy bien. Increíble que hasta Bernabé se menciona acá en el libro de Gálatas, actuó con todo el otro judío y arrastrado por el apóstol Pablo, ¿no? Porque en el libro de los Hechos de Bernabé se pareciera que se le homenajeara por las características que ostenta Bernabé. En varias ocasiones se le menciona, pero en cambio acá a Bernabé hasta él mismo comenzó a actuar con hipocresía. Ahí estamos viendo la vulnerabilidad, la carnalidad, la infantilidad, la inmadurez, la precariedad de cada uno de todos los creyentes, ¿eh? De Pedro principalmente, que no oculta ninguno de sus, de sus debilidades o de las vulnerabilidades. Hermano, Sí, hermana Vendaray. tengo una duda en el verso 12, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Ah, muy bien. Mm, Sí, ¿cómo sucede ahí? Porque se da a entender como, cuando uno lo lee a la ligera es como que Jacobo hubiera mandado a los judaizantes. Eso no lo La entiendo. explicación que yo he escuchado, hermana Danay, es que los judaizantes se estaban haciendo pasar por, ¿cómo se llaman estos? Por los enviados de Jacobo. Estaban simulando ser enviados por Jacobo, pero evidentemente es evidentemente que Jacobo no lo ha enviado. Se hacían pasar por los comisionados de Jacobo. Eso es. Pero no eran, por supuesto, enviados por Jacobo. Sí. En el libro de los Hechos, Jacobo dice, Santiago, Jacobo, el hermano del Señor mismo, el dirigente de la iglesia de Jerusalén. Eh, él dice, lo dice muy claro, aquí lo voy a leer mejor para
ser más preciso y no depender de mi memoria. Aquí está en el capítulo 15. Por lo cual, en el capítulo 15, verso 19. Por lo cual, yo juzgo, dice Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriban que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de abogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde le es leído cada día, día de reposo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahí está muy claro el pensamiento de Jacobo. La explicación, por lo tanto, es que estas personas se hacían pasar por los comisionados de Jacobo, pero evidentemente que no eran enviados de Jacobo. Aquí este debate, esta pugna o esta discusión está, pero está que arde o está en medio en el centro de ebullición. El debate está muy caldeado los ánimos en este instante cuando se escribe la carta a los Gálatas. Cuando se escribe Romanos, el problema ya ha pasado, pero aquí está en boga el conflicto con los judaizantes. Y el primer conflicto realmente que se produce en la iglesia cristiana. Pedro se dejó influenciar por los judaizantes por lo que es reprochado por el apóstol Pablo. Esto ocurrió en Antioquía. En Hechos capítulo 15, la carta donde debía dirigirse a los cristianos que vivían en Antioquía para que tuviesen buenas relaciones los gentiles con los judíos que se hacían cristianos, los gentiles cristianos con los judíos que se hacían cristianos. La razón fue que Pedro, antes que llegaran los judaizantes, comían con los gentiles, pero luego se separó de ellos cuando llegaron los judaizantes de Jerusalén. La conducta hipócrita de Pedro arrastró junto a él a los demás judíos, incluso a Bernabé, nos dice el verso 13. Las lecciones espirituales que se pueden extraer de esta porción. Los judaizantes usaban el nombre de Santiago para integrarse a la comunidad cristiana. Las lecciones espirituales, una iglesia deja de ser cristiana cuando hace discriminación de clases. En el cristianismo no existe discriminación. Se malinterpreta, entiende esto quizá, no sé si ustedes, hermanas, conocen a una obispa luterana en Chile. No sé si la han escuchado hablar. Estuvo en el No, Tedeum, hermano, no, no he escuchado. estuvo en el Tedeum evangélico en Santiago. Capellana de la Moneda también, el gobierno de Boric. Pero ella está a favor del aborto, a favor del movimiento LGTB, dice que Dios ama a todes. En un momento dijo, no, yo respeto a todos, a todas y a todes. Y en Santiago salió marchando en la pastoral, decía, como decía este cartel, pastoral de, de la integridad homosexual de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Llevaba ese cartel para hablar acerca de la pastoral de la integración homosexual en la fe cristiana, en la fe de la Iglesia Luterana. Ella llevó este tema de la no discriminación al extremo, es decir, de no condenar el pecado, sino del pecado eliminar la clasificación o eliminar al pecado la connotación de pecado, desclasificar como pecado la homosexualidad y el aborto. Eso es lo que está haciendo ella. Pero pertenece al grupo del movimiento o esta teología de la liberación. Por eso es que tiene esta opinión. No se puede llevar hacia ese extremo cuando ya se convierte a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. También Pablo vio que esta acción intensa era necesaria para contrarrestar la escisión que había tenido lugar, es decir, la división dentro de la iglesia. No puede existir una división de esa naturaleza en la iglesia cristiana.
Pablo, en su protesta contra la hipocresía de Pedro, vio algunas cosas. Una iglesia deja de ser cristiana cuando ve la discriminación. Bueno, así ya lo mencionaba. Pablo objeta a los judaizantes. La justificación no es por la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en el verso 15 al verso 21. Si la justificación fuera por las obras de la ley, esto sería una imposibilidad, en el verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Si fuera por las obras de la ley, Cristo hubiera muerto en vano, dice el verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió el Señor Jesucristo. Las implicancias de ser justificado por medio de la fe. Seguimos estos versos. Hemos muerto a la ley. Si nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo, entonces el creyente no debe estar sujeto, no debe estar esclavizado, es sometido y enyugado a la ley de Moisés. Cuando se habla acerca de la ley acá, no es la ley romana, no es la ley natural, no es la ley o las obras de los seres humanos, los mandamientos humanos, se refiere a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, entregada por Dios en el monte Sinaí, registrado en el Pentateuco. En el verso 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces hemos muerto a la ley, vivimos para Dios en el verso 19, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas son las implicancias de ser justificado por medio de la fe. El Espíritu se recibe por la fe y no por las obras de la ley. En el capítulo 3, verso del 1 al verso 5. ¿Qué dice el apóstol Pablo en esta sección? Menciona las características de los Gálatas. Son torpes o Gálatas insensatos. El vocablo que emplea acá son anoitos, que son sin inteligencia. Puede ser traducido como ignorante, necio, insensato o torpe. También han sido hechizados con doctrinas pervertidas. O Gálata insensato, quien nos fascinó, como queriendo decir quién los ha hechizado, quién los fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Ellos recibieron el Espíritu por la fe, lo menciona el verso 2. Y también Dios hizo milagro entre ellos por la fe que ellos tenían. Aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravilla entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. No hay necesidad, según lo que nos menciona el apóstol Pablo, de la ley del Antiguo Testamento, porque el Espíritu ellos ya lo recibieron, ya tienen el Espíritu, y este Espíritu lo recibieron no por la ley, sino solo por la fe en Cristo. Dios hizo milagro entre ellos, actúa, está interviniendo dentro de la congregación, por la fe que ellos tienen, y no por medio de las obras de la ley. Hay dos tentaciones en la vida de la iglesia, en cierto sentido. Cuando mejor sea una persona, tanto más propensa está a decaer. Dice William Barclay en esta sección de la Biblia, cuando lo comenta, existe la tentación de ganar el favor de Dios también, por medio de las obras. Está siempre latente esa tentación de ganar el favor de Dios por nuestras actitudes. La tentación de usar algún pequeño logro para compararse con los semejantes, con ventaja propia o de ventaja ajena. Siempre está presente esa tentación de parte de los creyentes.
las obras, los logros, las actividades de la iglesia, pareciera que le da un cierto nivel de espiritualidad y de mayor ventaja sobre los otros creyentes. ¿Qué más? Dice el apóstol Pablo. Ahora, del mismo modo como el libro de Romanos sigue hablando de la justificación por medio de la fe, para indicar que no es por medio de las obras de la ley, y como lo hizo en Romanos en el capítulo 4, creo que fue, capítulo 4 del libro Romanos, acá en el capítulo 3 de Gálatas, menciona a una persona que fue justificada por la fe, y esto fue Abraham, en el capítulo 3, versos 6 en adelante. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hubo una persona ya, como lo menciona en Romanos, que fue justificado por la fe y las obras de la ley. Los que tienen fe entonces son descendientes de Abraham, dice el apóstol Pablo. Sabe por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que tienen fe, es decir, la fe en Jesucristo para justificación, estos son los verdaderos descendientes e hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Son bendecidos con el patriarca Abraham, también, verso 8 al verso 9. En el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No está bajo maldición. También los que tienen fe tienen vida, en el verso 11, y que por la ley ninguno será justificado para Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Son rescatados de la maldición de la ley, en el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Los judaizantes, ¿cómo interpretan esta sección de la Biblia de que el creyente ya no está bajo la ley? Dicen, bajo la ley se refiere no a la ley de Moisés dada en el Antiguo Testamento, sino se refiere a la ley general, a la ley romana, o a los mandamientos de hombres, que era la Mishnah o la Gemara, que está escrito en el Talmud. Pero en esta sección, en el verso 13, cuando habla acerca de Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso se encuentra en la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. En el Pentateuco está aludiendo un versículo bíblico que está en ese libro, en esa ley. No puede ser otra ley, porque esta sección está aludiendo específicamente a la ley de Moisés. Reciben el Espíritu en el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Son herederos de la promesa hecha a Abraham, que fue consumada en Cristo la simiente. Lo dice el verso 15 y el verso 18. Hermanos, hablo en términos humanos: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, esto es lo que nos presenta esta sección del texto bíblico. El razonamiento de Pablo se basa en que la simiente se usa en singular y no en plural acá, y que por lo tanto la promesa de Dios no se refiere a una gran multitud de gente, sino a un único individuo. Y razona Pablo: la única persona en quien el pacto encuentra su consumación es la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el apóstol Pablo acá, trabajando con el Antiguo Testamento.
Bien, hermana Belén, a usted le corresponde hoy día la predicación entonces de Romano o Gálatas, cualquiera de los dos libros puede trabajarlo y después nos vamos al descanso. Ya voy, hermano. Espérame un ratito. Perfecto, 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 no hay problema. Ya. Adelante, hermana Belén. El sermón de hoy lo encontraremos en Romanos capítulo 8, versos 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Sin duda, uno de los momentos inolvidables que experimenta el creyente es el de su conversión, de no sentir ningún tipo de relación o interés con Dios. Ahora anhela vivir y agradarle, dejando atrás la vida de pecado. Esta obra maravillosa de la cual hemos sido partícipes nos ha hecho nuevas criaturas. Por medio de Dios Padre y de Dios Hijo ha sido efectuada este acto en el hombre y la mujer. Ahora, el Espíritu de Dios empieza su obra en la vida del Hijo de Dios. Romanos nos presenta algunos de los aspectos de la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en el creyente? El Espíritu obra de las siguientes maneras en el creyente, guiando al Hijo de Dios. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu de Dios? Es ser movido a través del Espíritu a erradicar el pecado interior, a guerrear contra él con la ayuda del Señor Todopoderoso. Esto me recuerda a ese himno que dice, en la guerra contra el pecado vamos todos a combatir. Estará Dios a nuestro lado en tiempo de sufrir. La victoria será nuestra confiando en su poder. Nos dará Él su ayuda, hemos todos de vencer. No nosotros, nunca, nunca cederemos al mal. ¿Cómo guía el Hijo de Dios? El verbo griego de la palabra guiados denota estar en tiempo presente y continuo. Por tanto, el Espíritu guía constantemente al creyente a medida que éste se consagra a su Dios. Esta guía nunca nos hará hacer o actuar algo que esté en contra de la palabra de Dios o de su voluntad. Qué dicha saber que ahora somos guiados por Dios por medio de su Espíritu Santo que mora en nosotros. La siguiente obra es adoptando al creyente. Los hace hijos de Dios. En el tiempo pasado, el hombre y la mujer vivían en la esclavitud del pecado. El destino era la muerte, mas Dios el Padre, por medio de Jesucristo, obró la redención y la adopción por el Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios, adoptados por la misericordia del Altísimo, haciéndonos parte de la familia celestial. Hermanos, ya no somos esclavos, somos hijos amados, quienes en cualquier momento o circunstancia de la vida podemos clamar Abba Padre. En la época del Imperio Romano existía la costumbre de abandonar a los hijos si estos eran rechazados por sus padres al nacer o si tenían alguna enfermedad. Estos bebés eran abandonados a la intemperie, muriendo por inanición. Los que corrían con la suerte de ser rescatados eran recogidos por personas que se dedicaban a la esclavitud o a la prostitución, quienes posteriormente sacaban un beneficio monetario de estos pequeños. Los cristianos del imperio comprendieron el significado de la adopción celestial de tal manera que empezaron a adoptar a los niños abandonados del imperio, tal como el Padre los había hecho hijos a quienes estaban condenados a sufrir y a morir. Ahora ellos replicaban la adopción en el amor de Dios. También obra confirmando que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? El mismo Espíritu Santo da la confirmación a nuestros corazones de que hemos sido hechos hijos de Dios, y no solo esto, sino también da testimonio de que lo somos y que permanece en nosotros. ¿De qué forma? Ahora el creyente aborrece el pecado y le duele fallar. Ya no trae, cierto, los deseos mundanos y existe un ardiente fervor por estar en la presencia de Dios. Hermanos, qué dicha es saber que el Espíritu de vida
ahora mora en nosotros. Qué alegría saber que Él nos guía a apartarnos del pecado y nos entrega las fuerzas para hacerlo, que nos adopta como hijos de Dios, a nosotros que merecíamos la muerte por nuestras rebeliones. Y qué dicha es saber que nos confirma y da testimonio de que somos hijos de Dios, que con seguridad podemos clamar Abba, Padre. Grande es la obra del Espíritu de Dios en el cristiano. El siguiente himno debiera ser nuestro clamor. Débil soy, oh sí, muy débil, y a tus pies postrado estoy, esperando a que tu gracia con poder me llene hoy. Llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu desciende y hace en mí tu habitación. Al Dios Trino sea la honra, la gloria y la alabanza por la obra hecha en nosotros. Perfecto, Para muchas que- gracias, hermana, muy buen el tema. No, el sermón no lo había enviado, ¿sí, hermana Belén? No, no, porque como lo había preparado para esta clase, Ah, entonces, perfecto. Lo podría enviar, hermana, por favor. Y también autorizar para, bueno, a todos los hermanos lo voy a pedir uno por uno después, porque guardé varios sermones y quiero subirlo a la página del Instituto Bíblico, en una sección Servicio al Estudiante, donde descargaron ustedes el libro de texto. sí, En esa parte, sermones, expositivo, analógico, biográfico, devocional, evangelístico, doctrinal, bueno, todos los sermones, para que los hermanos en el futuro lo vayan descargando. sí, no hay problema, hermano, no se Perfecto, preocupe. hermana Bea. Muy Yo se bien, lo envío después. perfecto. Vamos a concluir con un repaso de esta clase. El evangelio predicado entonces por los judaizantes es otro evangelio, no es el evangelio predicado por los apóstoles de Jerusalén y por el apóstol Pablo, es diferente, es un evangelio pervertido porque pervierte, tuerce, deforma la verdad. Es un evangelio maldito porque el que adopta este evangelio de los judaizantes cae de la gracia de Dios. Por otra parte, el evangelio predicado por el apóstol Pablo es por revelación. No lo recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este evangelio predicado por Pablo consiste en la libertad que se obtiene en Cristo. Libertad en Cristo, pero libertad de la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y este evangelio predicado por el apóstol Pablo no es distinto, diferente a lo que predican en Jerusalén los apóstoles. Es confirmado por el evangelio predicado por los apóstoles. ¿Quiénes eran los judaizantes? Hermano Belén, ¿quiénes eran los judaizantes a lo cual el apóstol Pablo combate y Eran judíos, denuncia? Judíos, muy bien. eran judíos, ¿cierto? Que se habían convertido al cristianismo y que afirmaban que antes de ser cristiano había que convertirse al judaísmo, a ser judío. Excelente, perfecto, eso es. Y que la justificación es por medio de observar también la ley de Moisés. No es suficiente la fe en Jesucristo. Muy bien. La razón por la cual el apóstol Pablo reprocha la actitud del apóstol Pedro en Antioquía es que el apóstol Pedro actúa de una manera diferente cuando no se encuentran los judaizantes, pero tan pronto llega los judaizantes a Antioquía de Siria, el apóstol Pedro se aparta de los gentiles y también arrastra a los judíos como Bernabé para no comer juntamente con los gentiles. Las características de los Gálatas son torpes o son insensatos, han sido hechizados por doctrinas pervertidas. Es como si estuviesen encantados o embrujados por doctrinas extrañas. Ellos ya recibieron el Espíritu por la fe. Dios hizo milagros en medio de ellos por medio de la fe. Por eso que no es absurdo que intenten ahora ganarse la justificación, porque ya la tienen por medio de las obras de la ley. ¿De qué manera se recibe el Espíritu de Dios? Dice el apóstol Pablo, por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que estuvimos viendo en esta clase. En la segunda parte veremos el propósito de la ley y de qué hemos sido liberados, la base de la preocupación del apóstol Pablo y según la alegoría de Agar y Sara, ¿qué nos enseña esa alegoría y por qué es necesario liberarse de la ley? Eso es lo que vamos a trabajar en la segunda parte de esta clase. A las 9 puntos volvemos con la ayuda del Señor. Te envío el link, hermana. Bueno. Bendiciones. Nos vemos más tarde con la ayuda del Señor.